Señores, tienen que ver la publicación que hizo el Partido Centro Democrático que dejó como un culo a Iván Duque. Ese man debe estar emberracado y todo para decirle una mentira a los colombianos que muchos se dieron cuenta de qué era lo que tramaba. Pero ya les vamos a mostrar. Primero que todo vamos a hablar sobre cómo Gustavo Petro le puso su tate quieto a la senadora Paloma Valencia y al periodista Luis Carlos Vélez de la FM por estar diciéndole mentira a los colombianos. Y es que en los últimos días vemos que el precio del dólar, que está llegando casi a los 5.000 pesos, dice que es culpa exclusiva de Gustavo Petro, cuando es una situación mundial. Obviamente hay factores internos y externos que se ven reflejados en el precio del dólar. Pero los periodistas como Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, Salud Hernández, María Andrea Nieto, entre otros, dicen que es por culpa de Gustavo Petro. Ante esto, Gustavo Petro reapareció en las redes sociales y les dio su pequeña peinada. Pues Luis Carlos Vélez dijo en su cuenta de Twitter: la narrativa del gobierno, el dólar sube por culpa de trinos destemplados y declaraciones y acciones de la ministra, y la culpa la tiene Estados Unidos. Indígenas agreden a policías y la culpa la tienen las Fuerzas Armadas y la alcaldía. Ante esto, Gustavo Petro, mis queridos amigos, le dijo: para Luis Carlos, no existe el que haya subido la tasa de intereses en Estados Unidos y que ello derrumbó todas las monedas del mundo, incluido el peso, desde hace un año y en forma creciente. No existe el mundo en el prejuicio sectario. Es muy cierto. Actualmente, para los periodistas y para la oposición, no existe la globalización, no existen los demás países y todo es culpa de Gustavo Petro como presidente. Y segundo, dice Gustavo Petro, y no solo eso, tiene que acudir a la mentira. ¿Desde cuándo algún funcionario del actual gobierno ha responsabilizado a las Fuerzas Armadas del incumplimiento de los acuerdos con los indígenas desplazados en Bogotá o de su violencia? Y pues ante esta pregunta, Luis Carlos Vélez no tuvo respuesta, porque si algo le han reconocido en los últimos días a Gustavo Petro es que está dialogando y defendiendo pues a ambos bandos, ¿sí? Porque lo que busca es que se llegue a una solución y no estar como anteriormente se hacía con Iván Duque, que le echaba las culpas a los que manifestaban y siempre estaba a favor de los policías. Ahora lo que hace Gustavo Petro es pues reprochar la violencia de ambos bandos y reconocer que ambos bandos tienen derechos y no pueden ser violentados así porque sí, y por lo tanto busca dialogar y soluciones. A Paloma Valencia también le pegó su peinada, pues Paloma Valencia salió con semejante estupidez. Dice: las decisiones de Petro que ejecuta su ministra Irene Vélez de prohibir el petróleo y el gas tienen disparado el dólar. O sea, esta señora se atreve a decir que Gustavo Petro y la ministra Irene Vélez están prohibiendo el petróleo y el gas así. O sea, una mentira, mejor dicho, sin vergüenza alguna, mis queridos amigos. La deuda pública se aumentó en 85 billones. No hay ni tributaria ni plata que alcance. O sea, le está echando la culpa a Gustavo Petro de la deuda pública, mis queridos amigos, cuando sabemos que Gustavo Petro lleva escasos 3 meses en la presidencia y que esto de la deuda pública viene de gobiernos anteriores y que sí, seguramente va a subir en este gobierno, para nadie es un secreto, pero insinuar que es culpa de Gustavo Petro ya es mucho descaro. Ante esto, Gustavo Petro saca su peinilla y le dice: la oposición puede criticar, pero tenemos el derecho de defendernos de la mentira. Quien subió la deuda de Colombia fue el presidente que usted apoyó y eligió, Paloma. En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas. Seguirán produciéndose normalmente. Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición. Mejor dicho, le cantó la tabla como es. Y esto deja sin argumentos, pues entre comillas argumentos, a los uribistas, a la oposición en general, a los medios de comunicación que andan con el cuento de que Gustavo Petro está prohibiendo el gas y el petróleo y que por eso el dólar se está disparando como ahora. Pues ahí lo ha reafirmado Gustavo Petro. Las cuestiones con el petróleo y el gas siguen como vienen, normal. Hay cientos de contratos de exploración, más de 300, que están vigentes y se dejarán tal cual como son. Así que, mis queridos amigos, no coman tanto cuento porque esta vaina se está saliendo de control. Algunos hacen el ridículo así porque sí. Y bueno, antes de pasar con lo que hicieron con Duque, hay que hablar sobre una problemática del departamento del Magdalena. Como ya sabemos, en la ciudad de Santa Marta históricamente hay un problema con el agua potable, ¿sí?
Pero ya que se aprobó el presupuesto general de la nación, adivinen quién está a toda máquina gestionando, mis queridos amigos, en tiempo récord, con la representante Ingrid Aguirre del departamento del Magdalena, pues nada más y nada menos que el gobernador Carlos Caicedo de ese departamento, que se reunió con los gremios, se reunió con los representantes a la Cámara y senadores que pues tienen sus raíces en el departamento del Magdalena, y obviamente con representantes del gobierno nacional para exponer cómo es el proyecto para acabar definitivamente con la problemática del agua en Santa Marta. Es algo que debería ser un proyecto de nación, un proyecto de todos los colombianos que visitan a Santa Marta y que se han dado cuenta de esta problemática que por años ha sido un karma para esa ciudad y para ese departamento, que por años ninguno hizo un carajo por eso, que por años se inauguraron supuestos proyectos que nunca han funcionado, pero que ahora este gobernador se pone la 10 en ese proyecto. No es solo habladurías, pues miren, en su cuenta de Twitter dice lo siguiente: para presentar proyecto de solución definitiva del agua para Santa Marta y buscar la incorporación de recursos para su ejecución, visitamos la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia, invitando al desayuno de trabajo junto a la alcaldesa Birna Johnson. Y ahí están las imágenes donde el gobernador Carlos Caicedo y la representante Ingrid Aguirre pues están haciendo su trabajo. Para eso fueron elegidos, y aunque muchos se critique pues al progresismo en Colombia, sinceramente estos son de los pocos políticos que tratan de hacer su trabajo. En otra publicación dice: en una reunión en Bogotá con 20 congresistas de todo el país junto a Birna Johnson y gremios de Santa Marta, les socializamos el proyecto de solución definitiva de agua para Santa Marta a partir de los ríos Huachaca y Buritaca. Agradecemos su asistencia. O sea, es un proyecto real y sinceramente vuelvo y lo reitero, ojalá que esto sea un proyecto que los colombianos en general apoyemos, que hagamos presión para que se den los recursos y se ejecute este proyecto. Porque una ciudad como Santa Marta, históricamente con un problema tan grande, sinceramente, pues es vergonzoso. O sea, los políticos que han pasado no han hecho una gestión visible. Si la hicieron, la harían con sus amigos de fiestas, los cotes y los char, porque nunca se vio una gestión igual a lo que está haciendo el gobernador Carlos Caicedo y la representante a la Cámara Ingrid Aguirre por Fuerza Ciudadana. Sinceramente, hay que aplaudir la iniciativa. Esperemos que esto se haga realidad. Y bueno, continuando con la problemática del dólar, ese show que tienen en redes sociales, en los medios de comunicación, que mejor dicho todo es culpa de Gustavo Petro, pues el Centro Democrático lanzó la siguiente publicación que dice: éramos felices y no lo sabíamos. El único gobierno que no permitió la devaluación del peso colombiano fue el de Álvaro Uribe Vélez. Durante su gobierno tuvimos la oportunidad de aprovechar un gran cambio histórico que aportó la economía del país. Y ahí presentan una gráfica donde Álvaro Uribe pues recibe el dólar a 2.800 y lo entrega en 1.709 pesos. Es algo pues que no hay que negar. Pero lo irónico de esta publicación, o sea, es la gran mentira que le tratan de meter a los colombianos y la embarrada con Iván Duque. Lo dejaron como un cero a la izquierda y pues no lo reconocieron en la gráfica. O sea, primero que todo, pues tratan de culpar a Gustavo Petro, dice que recibió el gobierno desde Álvaro Uribe Vélez, o sea, en 2010, y que como recibió el dólar a 1.709 pesos, llegó ahora a 4.904 pesos, dice gobierno del cambio. Y le ponen toda la gráfica para Gustavo Petro. Sinceramente, esto pues es vergonzoso. O sea, semejante mentira deberá ser creíble para algún retrasado del uribismo, porque sinceramente para una persona normal que esté en sus 5 sentidos, pues no se va a dejar meter semejante cuento. Y la otra cara de esta publicación es que pues ¿dónde queda Iván Duque? No lo nombran ni a Juan Manuel Santos. Recordemos que quien ayudó a elegir a Juan Manuel Santos fue Álvaro Uribe Vélez, que después se le volteó, eso es otra cuestión, pero fue Álvaro Uribe Vélez. Y después quien ayudó a elegir a Iván Duque, pues fue Álvaro Uribe Vélez, y no lo reconocen en la gráfica. Pero la realidad, mis queridos amigos de la gráfica, es la siguiente: que Iván Duque en el año 2018 recibió el dólar a 2.898 pesos, ¿sí? A ese precio lo recibió y lo entregó nada más y nada menos a Gustavo Petro en 4.129 pesos. O sea, mis queridos amigos, que en el gobierno de Iván Duque el peso colombiano tuvo una devaluación
de nada más y nada menos que 42,4%. O sea, 1.231 pesos subió. Y en este gobierno, en lo que va corrido de Gustavo Petro, pues ha fluctuado en 600, 700 pesos. Y pues obviamente hay una problemática mundial. Sabemos también que en el gobierno de Iván Duque pues hubo una problemática por la pandemia, pero esa es la realidad del dólar y pues eso no se lo reconocieron a Iván Duque porque obviamente sabe que pasan tremenda vergüenza. Sinceramente, pues que uno pase por la presidencia y que quien lo ayudó a elegir a uno lo desconozca, eso es muy vergonzoso. Eso es dejarlo a uno como un zapato viejo, mis queridos amigos. Así que al Centro Democrático, pues ya sabemos, están desesperados, están muy coordinados con algunos medios, con Vicky Dávila, con RCN y con Caracol, y El Tiempo, todos esos medios tradicionales que ya sabemos son de propiedad de los dueños de las grandes empresas que no quieren que se apruebe la reforma tributaria en Colombia. Así que mis queridos amigos, ojo con lo que pasa en Colombia, nos vemos en un próximo video, bye bye.